El teléfono sonó a las 10 de la noche. Era mi hijo Alejandro. Mamá, necesito hablar contigo mañana. Es urgente. Su voz sonaba extraña, tensa. Al día siguiente llegó con su prometida, Fernanda, y sus padres. Se sentaron en mi sala como si fueran jueces en un tribunal. Lo que dijeron después destrozaría mi mundo, pero lo que yo revelaría los dejaría sin palabras para siempre. Soy Rosa Elena Vera. Tengo 52 años y toda mi vida he sido enfermera. No cualquier enfermera, de esas que trabajan en hospitales privados con horarios cómodos. No. Yo trabajé 30 años en urgencias de hospitales públicos, en los turnos que nadie quiere, viendo cosas que nadie debería ver. Sangre, muerte, dolor, desesperación. Pero también esperanza, siempre esperanza. Me casé joven con Ernesto. Era conductor de camiones de carga. Un hombre trabajador, honesto, de esos que ya no abundan. Cuando nació Alejandro, nuestro único hijo, juramos darle todo. Ernesto manejaba rutas largas. A veces desaparecía una semana entera. Yo trabajaba dobles turnos, triples cuando era posible. Dormíamos poco, pero Alejandro nunca faltó a nada. Hace 5 años, Ernesto murió en la carretera. Un accidente horrible. Un tráiler perdió el control en la niebla. Ernesto intentó esquivarlo. No lo logró, me llamaron a las 3 de la mañana. Cuando llegué al hospital, ya estaba muerto. El mismo hospital donde yo había salvado cientos de vidas no pudo salvar la suya. Me derrumbé. Literalmente me derrumbé. Alejandro tenía 23 años, estaba en la universidad estudiando arquitectura. Dejó todo para estar conmigo. Mamá, yo te cuido ahora, me dijo abrazándome mientras yo lloraba sin parar. Pero yo no iba a permitir que abandonara sus estudios. Regresé al trabajo 2 semanas después del funeral. Alguien tenía que pagar las cuentas. Los siguientes años fueron los más duros. Yo procesando el dolor mientras trabajaba turnos agotadores. Alejandro terminando su carrera, cargando su propio dolor, tratando de ser fuerte por mí. Nos apoyamos mutuamente. Éramos un equipo, él y yo contra el mundo. Cuando se graduó con honores, lloré tanto que casi me desmayo. Lo logramos, Ernesto, susurré esa noche mirando su fotografía. Nuestro hijo es profesionista. Hace 1 año, Alejandro conoció a Fernanda en una conferencia de arquitectura. Ella también era arquitecta, pero venía de otro mundo. Su padre, Octavio Ruiz, era dueño de una constructora importante. Su madre, Patricia, venía de una familia acomodada de Monterrey. Cuando Alejandro me habló de ella, noté algo diferente en su voz. No era solo emoción, había algo más, nerviosismo. La primera vez que Fernanda vino a mi casa, observé todo. La forma en que miraba los muebles modestos, las paredes que necesitaban pintura, mis fotografías viejas en marcos económicos. Su sonrisa era educada, pero sus ojos decían otra cosa. Después se volvió más directa. Señora Rosa, ¿esta zona es un poco peligrosa? No. No ha pensado en mudarse. Lo dijo como preocupación, pero yo escuché el juicio real. ¿Por qué sigues viviendo como pobre? Luego conocí a sus padres. Llegaron en su Mercedes último modelo. Patricia apenas tocó mi sofá antes de sentarse, como si temiera contaminarse. Octavio me saludó con esa cortesía fría de la gente que piensa que ser educada es suficiente, sin importar que te estén despreciando por dentro. Durante esa visita hablaron de sus propiedades, sus viajes, los colegios caros. Cada palabra era un recordatorio. No eres de nuestro nivel. Pero yo aguanté, por Alejandro. Porque lo veía enamorado, porque después de perder a su padre merecía ser feliz. Tragué cada comentario hiriente, cada mirada de desprecio, cada sugerencia de que yo no era suficiente para estar en su círculo. Sonreí cuando Patricia dijo: «Qué admirable que hayas trabajado tanto, Rosa. Las enfermeras son tan necesarias». El tono no era de admiración, era condescendencia pura. Alejandro comenzó a cambiar, sutilmente al principio. Dejó de visitarme tan seguido. Cuando venía, se quedaba poco tiempo. «Tengo mucho trabajo, mamá». La constructora de Octavio me ofreció un puesto increíble. Empezó a vestir diferente, más elegante, más caro. Cambió su coche por uno nuevo. «Me lo regaló Octavio», dijo cuando le pregunté. En sus ojos vi algo que me partió el alma: vergüenza. Mi hijo se estaba avergonzando de mí. Las reuniones familiares se volvieron tensas. Yo intentaba conversar, pero todo tema parecía inadecuado. Cuando hablaba de mi trabajo en el hospital,
Patricia cambiaba el tema. Cuando mencionaba a Ernesto, Octavio revisaba su teléfono. Fernanda hablaba de restaurantes carísimos, de fiestas exclusivas, de un mundo donde yo claramente no cabía. Un día, hace 3 meses, Alejandro me dijo que se casaría. Mamá, Fernanda es increíble. Sus padres están organizando una boda hermosa en Valle de Bravo. Vamos a casarnos en una hacienda colonial. Será espectacular. Lo abracé, le dije que me alegraba. Pero esa noche lloré hasta quedarme dormida. Porque en su voz escuché algo terrible. Estaba tratando de convencerse a sí mismo de que era feliz. Comenzaron los preparativos, por supuesto. Todo lo pagarían los Ruiz, yo ofrecí ayudar. Puedo hacer los recuerdos para los invitados o preparar algo especial, dije. Patricia me miró como si hubiera sugerido algo ridículo. No te preocupes, Rosa. Todo está bajo control. ¿Contratamos a los mejores? Tú solo relájate y disfruta. Pero su mensaje real era claro, tu ayuda no es bienvenida. No estás a nuestra altura. Intenté hablar con Alejandro varias veces. Hijo, ¿estás seguro? ¿Eres feliz? Él desviaba la conversación. Mamá Fernanda es maravillosa. Sus padres me han abierto tantas puertas. Tengo un futuro increíble con ella. Nunca dijo la amo. Siempre hablaba del futuro, las oportunidades, de las puertas, nunca del amor. Hace 2 semanas me llamó. Mamá, necesito hablar contigo. Mañana voy con Fernanda y sus padres. El tono me heló la sangre. Esa noche no dormí. Limpié la casa hasta que brilló, preparé café. Compré pan dulce del que le gustaba a Alejandro de niño. Puse flores frescas. Me arreglé lo mejor que pude. Algo me decía que necesitaba estar preparada para lo que venía. Llegaron puntuales. Los 4. Alejandro evitaba mi mirada. Fernanda lucía tensa. Patricia y Octavio tenían esas prenes que ya conocía bien, determinación fría. Se sentaron. Rechazaron el café. El silencio era denso, sofocante. Octavio habló primero. Rosa, ¿apreciamos que nos recibas? Lo que vamos a decir no es fácil, pero es necesario. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todo lo escucharían. La boda será un evento importante. Vienen politesarios, gente influyente. Es crucial que todo sea perfecto. Patricia continuó. Hemos estado pensando mucho sobre esto, y creemos que lo mejor, para todos, es que tú no asistas a la ceremonia. Las palabras flotaron en el aire como cuchillos. Me quedé paralizada. Después te enviamos fotos y videos profesionales. Será como si estuvieras y miré a Alejandro. Tenía la cabeza baja, las manos apretadas. No me defendió. No dijo nada. Mi hijo, por quien había dado todo, me estaba dejando humillar. Fernanda agregó con voz suave, casi amable, lo que hacía todo peor. Es que, señora Rosa, usted no conoce ese ambiente. Sería incómodo para usted. Toda esa gente elegante, las conversaciones sobre negocios, política. No querríamos que se sintiera fuera de lugar. Algo dentro de mí se rompió, pero no como ellos esperaban. Les sonreí, una sonrisa tranquila, serena. Entiendo, dije simplemente. Octavio pareció aliviado. Sabía que comprenderías, Rosa. Eres una mujer razonable. Alejandro finalmente levantó la vista. En sus ojos vi alivio mezclado con algo que podría haber sido culpa. Gracias, mamá, sabía que lo entenderías. ¿Me puse en más café? ¿Y algo de comer? Mi voz era calmada, controlada. Patricia y Octavio se miraron confundidos, esperaban lágrimas, súplicas, drama. No esto, no Gracio. Ya nos vamos, dijo Patricia. Los acompañé a la puerta. Fernanda me dio un abrazo incómodo. Gracias por entender, señora Rosa. Octavio y Patricia salieron sin mirar atrás. Alejandro se quedó un momento. Mamayo, comenzó. Está bien, hijo, lo interrumpí. Cuando se fueron, cerré la puerta. Me senté en mi sofá, no lloré, no grité. No me derrumbé. Porque lo que ninguno de ellos sabía, lo que Alejandro no sabía, lo que iba a cambiar absolutamente todo, era un secreto que había guardado durante años. Un secreto que estaba a punto de revelarse. Y cuando eso sucediera, los Ruiz desearían haber sido más amables con la humilde enfermera Rosa Elena Vera. 3 días después de esa reunión humillante, algo sucedió que aceleraría todo. Recibí una llamada del Hospital General. Doctora Vera, la necesitamos urgente. Hay una emergencia masiva. Doctora. Esa palabra que Alejandro nunca supo que me correspondía. Déjenme explicarles algo que nunca le conté a mi hijo. Algo que cambiaría toda esta historia.
Cuando Ernesto murió hace 5 años, yo no solo era enfermera. Era mucho más que eso. Pero empecemos desde el principio, porque esta historia tiene capas que nadie imaginó. Cuando me casé con Ernesto a los 22 años, sí era enfermera. Trabajaba en urgencias, turnos brutales, salarios miserables. Pero yo tenía un sueño que guardaba en secreto. Quería ser doctora. Ernesto lo sabía y me apoyaba. Algún día, mi amor, cuando tengamos dinero. Pero el dinero nunca llegaba. Luego nació Alejandro y mis sueños quedaron enterrados bajo pañales, biberones y facturas. Durante 20 años trabajé como enfermera mientras criaba a mi hijo. Pero cada noche, cuando Alejandro dormía, yo estudiaba. Libros de medicina que compraba usados. Me levantaba a las 4 de la mañana para leer antes de ir al hospital. En mis descansos, estudiaba en lugar de comer. Ernesto me decía: Rosa, te vas a matar. Pero yo no podía parar. Ese sueño me mantenía viva. Cuando Alejandro cumplió 18 y entró a la universidad, tomé la decisión más difícil de mi vida. Apliqué para un programa especial de medicina para profesionales de enfermería con experiencia. Era una oportunidad única. Estudiar mientras trabajaba, clases nocturnas, fines de semana completos. Ernesto me animó. Hazlo, mi amor, yo me encargo de todo lo demás. Entré al programa. Fueron 3 años infernales. Trabajaba de día como enfermera, estudiaba de noche como estudiante de medicina. Dormía 3 horas. Me alimentaba de café y determinación. Alejandro estaba tan concentrado en su propia carrera que apenas notaba mis ausencias. Mamá trabaja mucho, le decía Ernesto cuando preguntaba por qué yo no estaba. Y entonces, cuando estaba en mi último año de medicina, el accidente. Ernesto murió. Y mi mundo se detuvo de escuela de medicina. Tenía solo 6 meses para terminar, pero no podía. El dolor era demasiado. La culpa me consumía. Si no hubiera estado estudiando, si hubiera estado más presente, Los si hubiera casi me matan. Alejandro nunca supo que yo estaba a punto de ser doctora. Nunca se lo dije porque sentía que había fallado. Porque elegí mi sueño y perdí a mi esposo. Porque me avergonzaba no haber terminado. Pero aquí está lo que nadie sabía. Un año después de la muerte de Ernesto, cuando Alejandro estaba terminando su carrera, yo regresé. En secreto, terminé esos últimos 6 meses. Me gradué, hice mi especialización en medicina de emergencias. Trabajando turnos dobles para pagar la especialización mientras seguía trabajando como enfermera en otro hospital. Alejandro pensaba que solo trabajaba más, nunca preguntó detalles. Hace 3 años obtuve mi título completo. Doctora Rosa Elena Vera, especialista en medicina de emergencias. Pero seguí trabajando como enfermera en el hospital público durante el día y como doctora en urgencias privadas durante la noche y fines de semana. ¿Por qué? Porque no quería que Alejandro se sintiera presionado. No quería que pensara que ahora yo era alguien importante y eso cambiaría nuestra relación. Quería que terminara su carrera, encontrara su camino, sin sentir que tenía que impresionarme. Además, el trabajo como doctora en hospitales privados me pagaba muy bien. Muy bien. Durante 3 años ahorré cada peso extra. Lo invertí sabiamente con ayuda de un colega financiero. Compré 2 departamentos pequeños que renté. Abrí cuentas de inversión y guardé silencio. ¿Por qué guardé silencio incluso después de que Alejandro se graduó? Porque quería ver quién se acercaba a él por ser quien era, no por lo que su madre tenía. Y los Ruiz mostraron exactamente quiénes eran. Pero hay más, mucho más. Cuando recibí esa llamada del hospital, el Hospital General, donde yo trabajaba como enfermera, era en realidad donde yo era la jefa del departamento de urgencias. Ese era mi otro trabajo, el que Alejandro nunca conoció. 3 veces por semana yo dirigía uno de los departamentos de emergencias más importantes de la ciudad. La emergencia era un accidente múltiple en la carretera. Cuando llegué, el caos era total. Ambulancias, heridos por todas partes, familiares gritando. Y entonces vi algo que me heló la sangre. Octavio Ruiz estaba ahí. Había estado en el accidente. No estaba gravemente herido, pero estaba en shock, sangrando de una herida en la cabeza. Y a su lado, llorando histéricamente, estaba Patricia. ¿Me vieron? Octavio me miró confundido. ¿Qué haces aquí? ¿Trabajo aquí? Dije simplemente.
poniéndome mi bata médica con mi gafete que claramente decía DRA. Rosa Elena Vera, jefa de urgencias. La expresión en sus rostros fue inolvidable. Shock absoluto. No había tiempo para explicaciones. Había pacientes críticos que atender. Enfermera Martínez, lleve al señor Ruiz a la sala 3. Herida superficial en la cabeza, pero revisar por conmoción. Yo atiendo los casos graves. Mi voz era firme, profesional, autoritaria. Los otros doctores me obedecieron inmediatamente, porque yo era su jefa. Patricia intentó seguir a Octavio, pero la detuve. Señora, debe esperar en la sala de familiares. Tenemos protocolos. Una enfermera la guió fuera mientras ella me miraba como si hubiera visto un fantasma. Pasé las siguientes 4 horas salvando vidas. Un niño de 8 años con trauma craneal severo. Una mujer embarazada con hemorragia interna. Un anciano en paro cardíaco. Lo salvé, lo hago. Eso es quien soy. Cuando finalmente terminó la emergencia, fui a revisar a Octavio. Estaba bien, solo necesitaba puntos. Pero su cara cuando entré era un poema. ¿Eres? Sí, señor Ruiz. Doctora en medicina de emergencias. Jefa de este departamento desde hace 2 años. Patricia estaba sentada junto a él pálida. Pero Alejandro dijo que eras enfermera. Lo fui durante muchos años. Aún lo soy en mi corazón. Pero también estudié medicina. Me especialicé. Ahora soy ambas cosas. Octavio intentó recuperar su compostura. ¿Por qué nunca lo mencionaste? Lo miré directamente a los ojos. ¿Por qué habría de hacerlo? Ustedes nunca preguntaron. Nunca les interesó quién era yo realmente. Solo asumieron que sabían todo sobre mí con una mirada. El silencio fue aplastante. Voy a suturar su herida profesionalmente. Mientras trabajaba, hablé con voz calmada. Señor Ruiz, tiene mucha suerte. 5 centímetros más y la herida habría sido grave. Va a estar bien. Puede irse a casa, Saesias murmuchó. Era la primera vez que me agradecía algo sinceramente. Cuando terminé, me quité los guantes. Su hijo va a llamarlos pronto. Les informamos del accidente. Está preocupado. Rosa, dijo Patricia con voz temblorosa. Nosotros. No sabíamos. No aceptean, porque nunca preguntaron. Porque decidieron quién era yo en 30 segundos. Me fui antes de que pudieran responder. Tenía más pacientes que atender. Esa noche Alejandro apareció en el hospital. Estaba frenético. Mamá, me dijeron que estabas aquí. ¿Estás bien? Escuché del accidente y... Se detuvo en seco cuando me vio con mi bata blanca, mi gafete de jefa de departamento, dando órdenes a otros doctores. Mamá, su voz era apenas un susurro. Hola, hijo. Los padres de Fernanda están bien. Solo fue un susto. ¿Tú eres doctora? Sí, Alejandro. Lo he sido durante 3 años. Y jefa de este departamento durante 2. Se desplomó en una silla, completamente abrumado. ¿Por qué nunca me dijiste? Me senté junto a él. Porque necesitaba que hicieras tu camino sin sentir presión. Sin sentir que tenías que estar a mi altura. Quería que encontraras tu propio éxito. Pero yo pensé que solo eras enfermera. No de manera despectiva, sino, se tapó la cara con las manos. Dios mío, los Ruiz pensaron. Sí, dije suavemente. Pensaron que era solo una enfermera pobre. Y me trataron exactamente como ellos tratan a la gente que consideran inferior. Alejandro empezó a llorar. Mamá, yo lo permití. Los dejé tratarte mal. No te defendí. Yo. Incluso empecé a avergonzarme de ti. Le tomé las manos. Lo sé, hijo. Y me dolió más que cualquier cosa que los Ruiz pudieran decir. Puedes perdonarme. Ya te perdoné, antes de que siquiera me pidieras perdón. Porque eres mi hijo y te amo. Pero Alejandro, necesito que entiendas algo muy importante. Levanté su rostro para que me mirara a los ojos. No te conté sobre ser doctora para impresionarte o para probarle algo a los Ruiz. Te lo muestro ahora, porque necesitas ver algo. El valor de una persona no está en su título, en su cuenta bancaria, en su posición social. Tu padre era conductor de camiones y fue el hombre más noble que conocí. Yo era enfermera y tenía dignidad, ahora soy doctora y sigo siendo la misma persona. Lo sé, mamá, lo sé y lo arruiné todo, no has arruinado nada. Pero tienes que decidir quién quieres ser. ¿Quieres ser el hombre que tu padre y yo criamos? ¿O quieres ser alguien que juzga a las personas por su apariencia? Alejandro lloró en mis brazos como cuando era niño.
Quiero ser el hombre que papá habría querido que fuera. 2 días después, Alejandro llegó a mi casa. Venía solo. Se sentó y me dijo: cancelé la boda. Me quedé inmóvil. ¿Qué? Hablé con Fernanda, con sus padres. Les dije todo, que eres jefa de urgencias, que tienes propiedades. ¿Sabes qué dijeron? Esperé. Octavio dijo: bueno, eso cambia las cosas. Como si de repente yo fuera aceptable porque resulta que mi madre tiene dinero y un título importante. Alejandro rió amargamente. Fernanda estuvo de acuerdo con sus padres. Dijo que ojalá lo hubiéramos sabido antes. Hijo. No, mamá. Déjame terminar. Les dije que no importaba, que nada de eso debería importar, que tú siempre fuiste valiosa, conocí el título de doctora, que ser enfermera es igualmente honorable, que cómo te trataron fue imperdonable. Se limpió las lágrimas. Fernanda dijo que yo estaba exagerando, que sus padres solo querían lo mejor para mí, y en ese momento vi todo claramente. Vi que iba a casarme con alguien que comparte los mismos valores superficiales de sus padres. Alguien que nunca habría respetado mi historia, nuestro origen, tu sacrificio. ¿Estás seguro de esto? Completamente. Mamá, yo no amaba a Fernanda. Me enamoré de la idea de ella, de lo que representaba. Estabilidad, éxito fácil, ascenso social, pero no la amaba a ella. Y ella nunca me amó a mí. Amaba la versión de mí que se avergonzaba de su propia madre. Lo abracé fuerte. Estoy orgullosa de ti, no deberías. Casi cometo el peor error de mi vida. Pero no lo hiciste. Eso es lo que importa. Los días siguientes fueron intensos. Los Ruiz intentaron contactar a Alejandro múltiples veces. Querían reconsiderar, hablar las cosas, llegar a un entendimiento. La traducción real. Ahora que sabían que yo tenía dinero y posición, Alejandro volvía a ser un candidato aceptable. Alejandro ignoró todas sus llamadas. Fernanda le envió mensajes. Exageraste. Podemos solucionar esto. Él respondió una sola vez: no hay nada que solucionar. Simplemente no somos compatibles. Te deseo lo mejor, y la bloqueó. Un mes después, algo extraordinario sucedió. Alejandro llegó a mi casa con noticias. Mamá, ¿recuerdas al arquitecto Martínez, mi profesor de la universidad? El que siempre decía que tenías mucho talento. Ese mismo. Me ofreció asociarme con él. Tiene una firma mediana, especializada en vivienda social. Proyectos hermosos, significativos para comunidades de bajos recursos. El pago no es espectacular, pero el trabajo es increíble. ¿Y qué le dijiste? Le dije que sí. Renuncié a la constructora de Octavio. Cuando se enteró, me amenazó con cerrarme todas las puertas en la industria. Le dije que adelante, que las únicas puertas que me interesan son las que se abren con integridad. Me sentí tan orgullosa que casi exploté. Tu padre estaría tan orgulloso de ti. Espero algún día ser la mitad del hombre que él fue. Esa noche cocinamos juntos como hacíamos cuando él era niño. Rieron, recordamos a Ernesto, lloramos un poco, sanamos mucho. 3 meses después, en una cena con colegas del hospital, conocí a los padres de una de las doctoras jóvenes. Estaban contándome sobre un proyecto comunitario. Un centro de salud gratuito para zonas marginadas. Necesitaban fondos, necesitaban médicos voluntarios, necesitaban apoyo. Les conté sobre Alejandro, sobre sus proyectos de vivienda social. Tal vez podríamos coordinar, construir vivienda digna y centros de salud en las mismas comunidades. Y así nació algo hermoso. Alejandro diseñó espacios comunitarios integrados, viviendas, centros de salud, áreas recreativas. Yo coordiné equipos médicos voluntarios. Trabajamos juntos en proyectos que realmente importaban. Un día, 6 meses después del rompimiento, vi en redes sociales que Fernanda se había comprometido con otro arquitecto, el hijo de otro empresario rico. La boda sería en un resort de lujo en Cancún. Me alegré por ella, sinceramente. Encontró exactamente lo que buscaba: estatus, dinero, apariencias. Le mostré la publicación a Alejandro. Él la miró y sonrió. Espero que sea feliz, ¿de verdad? Y supe que lo decía en serio. Había cerrado ese capítulo completamente. 2 semanas después, Alejandro llegó con una joven. Mamá, quiero presentarte a alguien. Ella es Lucía. Es trabajadora social en uno de los proyectos comunitarios. Lucía era hermosa, pero no de manera obvia. Tenía ojos cálidos, una sonrisa genuina, ropa sencilla. Me saludó con un abrazo sincero.
Señora Rosa, Alejandro habla tanto de usted. Es un honor conocerla finalmente. Pasamos una tarde maravillosa. Lucía me contó sobre su trabajo con familias vulnerables, sobre su propia historia. Había crecido en una familia de clase trabajadora, se había pagado la universidad trabajando. Entendía la lucha. Cuando hablaba sobre su trabajo, sus ojos brillaban con pasión genuina. Cuando se fueron, Alejandro se quedó un momento. Y bien, me encanta, dije honestamente. Pero más importante, ¿tú la amas? Estoy comenzando a hacerlo. Es diferente con ella, ma. Es real. No hay pretensiones, no hay juegos. Solo dos personas que se están conociendo honestamente. Eso es amor verdadero, hijo. No comienza fuegos artificiales. Comienza con honestidad y respeto. Un año después, Alejandro y Lucía se casaron. Fue una ceremonia pequeña en un jardín público, con 50 invitados. Sus amigos, sus colegas, los míos. Gente que los amaba genuinamente. No había ostentación, no había pretensiones. Había amor, risas, lágrimas felices. Cuando llegó el momento de mi discurso como madre del novio, me puse de pie y miré a mi hijo. Alejandro, hace 2 años pensé que te había perdido. No a la muerte, sino un mundo de superficialidad y valores vacíos. Pero encontraste tu camino de regreso. Encontraste quién eres realmente. Y ahora encuentras una compañera que comparte tus valores verdaderos. Miré a Lucía. Bienvenida a nuestra familia. No tenemos mucho que ofrecer excepto amor, lealtad y trabajo duro. Pero eso nunca falta. Lucía tenía lágrimas en los ojos. Señora Rosa, eso es todo lo que necesito. La recepción fue en mi casa. Sí, mi pequeña casa modesta. Colgamos luces en el patio, pusimos mesas prestadas, cocinamos nosotros mismos con ayuda de amigos. Fue perfecto. Fue real, o lo que una boda debe, celebración de amor verdadero. Esa noche, cuando todos se fueron, Alejandro me abrazó. Gracias, mamá, por todo, por no rendirte conmigo, por enseñarme lo que realmente importa, por ser mi ejemplo. Tu padre te está viendo, hijo, y está sonriendo. Hoy, 3 años después de ese día horrible, cuando me dijeron que no era digna a la boda de mi hijo, mi vida es plena de maneras que nunca imaginé. Sigo siendo jefa de urgencias, sigo salvando vidas. Alejandro y Lucía tienen 1 año de casados y ya han completado 5 proyectos comunitarios importantes. Tienen una niña de 3 meses, mi nieta, Rosa Ernestina, nombrada así por su abuela y su abuelo. Los Ruiz aparecieron una vez más hace 6 meses. Patricia me buscó en el hospital. Quería hablar, le di 30 minutos. Rosa, vengo a disculparme de verdad. Lo que hicimos fue imperdonable. Acepto tu disculpa, dije simplemente. ¿Cómo puedes perdonarnos tan fácilmente? Porque guardar rencor solo me lastimaría a mí. Pero perdonar no significa olvidar. Significa liberar. Nanda se divorció, me dijo entonces. 6 meses después de casarse. Resulta que el hombre que eligió era controlador, posesivo. Ella fue miserable. Lo siento por ella. Espero que encuentre felicidad él algún día. Patricia me miró largamente. Alejandro eligió bien al alejarse de nosotros. Y nosotros perdimos un yerno extraordinario por nuestra arrogancia. Sí, acordé sin crueldad. Lo hicieron. Pero tal vez aprendieron algo. ¿Puedes decirle que nos gustaría verlo? Hablar con él. Sin agendas, sin expectativas. Solo para pedir, perdieron. Pero la decisión es suya. Alejandro lo pensó durante días. Finalmente aceptó reunirse con ellos. Llevó a Lucía consigo. La reunión fue breve, incómoda, pero necesaria. Los Ruiz se disculparon. Alejandro aceptó sus disculpas, pero dejó claro que no reanudarían una relación cercana. Puedo perdonar, pero las cosas nunca volverán a ser como podrían haber sido. Y eso es perfectamente válido. Anoche, cargando a mi nieta mientras Alejandro y Lucía preparaban la cena en mi cocina, pensé en todo lo ocurrido. En cómo un momento de humillación se convirtió en liberación. En cómo casi perdí a mi hijo, pero lo recuperé más fuerte. ¿En qué piensas, mamá?, preguntó Alejandro, notando mi expresión. En tu padre. En cómo estaría orgulloso. En cómo todo lo malo nos ledó a todo lo bueno. Lucía puso la mesa mientras decía: señora Rosa, me enseña a hacer su mole. Alejandro dice que es el mejor del mundo. Por supuesto, hija. Ese secreto debe pasar de generación en generación. Mientras cenábamos esa noche, riendo, contando historias, planeando el futuro,
me di cuenta de algo fundamental. La verdadera riqueza nunca fue el dinero que ahorré, ni el título de doctora, ni las propiedades. La verdadera riqueza es esto: esta mesa, estas personas que me aman genuinamente, este hijo que encontró su camino, esta nuera que me llama mamá con cariño real. Esta nieta algún día conocerá la historia de su abuela. No la versión de la enfermera pobre o la doctora exitosa, sino la versión completa. Una mujer que trabajó duro, que amó profundamente, que perdonó generosamente, que vivió con dignidad. Los Ruiz me enseñaron que hay gente te juzga por lo que tienes. Pero yo ya sabía eso. Lo que aprendí es algo mucho más valioso, que las crisis revelan el carácter verdadero, tanto el tuyo como el de los demás. Y que a veces perder algo que pensabas que querías es el mayor regalo, porque te libera para encontrar lo que realmente necesitas. Si me preguntan si me arrepiento de haber guardado silencio sobre ser doctora, la respuesta es no. Porque ese silencio reveló verdades que necesitaban ser reveladas. Si hubiera alardeado de mi título, los Ruiz habrían sido amables, Alejandro nunca habría visto su verdadero carácter, y mi hijo podría estar ahora en un matrimonio miserable. A veces, el silencio es la prueba más poderosa. Y a todas las madres que escuchan esto, a todas las mujeres que trabajan duro, que sacrifican, que son subestimadas. Su valor nunca ha dependido de que otros lo reconozcan. Ustedes siempre han sido valiosas. Con o sin títulos, con o sin dinero, con o sin aprobación de gente como los Ruiz. Y a los hijos, nunca, nunca se avergüencen de dónde vienen. De las madres que limpiaron pisos para que ustedes estudiaran, de los padres que manejaron camiones para que tuvieran futuro. Ese es su mayor orgullo, no su vergüenza. Porque al final, cuando estás en tu lecho de muerte, no recuerdas el coche que manejaste, la casa donde viviste, o cuánto dinero tenías en el banco. Recuerdas las manos que sostuviste, los corazones que tocaste, el amor que diste y recibiste. Y eso, mis queridos, es la única verdad que realmente importa.